Bienvenidos a un capítulo más del podcast La Oficina de Nacho. Tenemos una súper invitada. Aquí tenemos a Lisette Díaz, la tona que no desentona. La tona mayor. Se van a divertir, se los digo. Se van a divertir muchísimo con Lisette. Nos está visitando aquí en la ciudad y bienvenida a la Oficina de Nacho. Entre otras cosas, yo no sé por qué, si son varias oficinas, ¿por qué le decimos la oficina de la acción al trabajo, la oficina musical? Porque no sé, ¿por qué? ¿Tú qué dices? ¿Por qué no llamarlo mejor las oficinas de Nacho? Bueno, yo creo que la oficina de Nacho puede tener múltiples espacios. Así que tampoco tienes que... En la oficina de Nacho la gente hace música, en la oficina de Nacho la gente habla de empresas, en la oficina de Nacho la gente se divierte. Así que una sola oficina me parece muy bien. Muy bien. La oficina de Nacho es suficiente. Entonces, bienvenidos a este tercer capítulo. Y bueno, y hay mucha gente que nos está diciendo que excelente que sigamos con esta tarea y lo hacemos de verdad con todo el corazón. O sea, esto es un momento totalmente desprevenido e improvisado de lo que verdaderamente sentimos y decimos. Pero bueno, aquí está la tona que no desentona. Yo quisiera que la tona nos contara esos 10 mandamientos que tiene el monólogo lo llevara al contexto de una empresa. O sea, ¿cómo sería para ti, Lisette, esos 10 mandamientos? Sé que te lo estoy preguntando casi que a quemarropa, ¿cómo los convertirías a la empresa? Bueno, en realidad es una pregunta que habría que pensarla un poco más, pero si nosotros comparamos una empresa con una persona, digamos que encajan perfectamente. Igual las empresas tienen en su desarrollo, digamos, diario, en su acontecer diario, las características de un ser humano. Y en este caso, si es una empresa de un emprendedor, una empresa que está en formación, una empresa de unos menos de 25 empleados, las empresas tienen mucho el ADN o el sello de su dueño o de su fundador. Entonces yo creo que los 10 mandamientos de las tonas podrían encajar perfectamente, porque uno de los 10 mandamientos es ser feliz. Y al fin y al cabo, cuando tú tienes una empresa, eso es lo que tú buscas. O sea, a través de esa empresa poder realizar tus sueños, poder cristalizar toda esa energía, encontrar tu propósito. Es ser feliz y crear un ambiente de felicidad también alrededor de la empresa, porque nosotros no solo debemos procurar que nuestros clientes estén felices, sino que nuestro cliente interno sea el más feliz de todos, que son nuestros empleados. Entonces, ser feliz y crear un ambiente de felicidad en la empresa definitivamente tiene que ser uno de los mandamientos. Otro de los mandamientos es... De hecho, es que nosotros pasamos donde laboramos, eso lo decíamos en el capítulo anterior, pasamos de 8 a 10 horas, o sea, exacto. Y el resto del tiempo vamos a nuestras casas y es para descansar. O sea, el primer sitio donde siempre estamos es en el trabajo. Y hay que ser felices para poder, exactamente, para poder tener un buen ambiente laboral. Lo segundo, reinventarse. O sea, si llevamos esto al tema de las empresas, sería el tema de innovación. Es decir, estar pensando todo el tiempo en cómo innovar a través de los servicios o productos que nosotros ofrecemos, y la mejor manera de hacerlo es escuchar el mercado. Perfecto, excelente. Mira, nosotros aquí tenemos un área, o sea, nos encanta eso. Y bienvenida a todas las hojas de vida. Todo el tiempo estamos recibiendo hojas de vida para que se involucren en esta locura. ¿Oyeron? O sea, aquí hay un área que decimos que 5 minutos diarios tenemos que dedicarlo a preguntarle a los clientes, preguntarles que cómo les fue y todo eso, porque estamos creando un departamento de innovación permanente. O sea, nadie nos lo está preguntando, pero siempre le vamos a estar diciendo qué nos inventamos. O sea, ya incluso los días miércoles es sagrado aquí en la oficina de Nacho, que los días miércoles tenemos capacitación libre. O sea, no tiene que ser un tema de la empresa, es de lo que la persona le nazca, porque algo vamos a aprender de ahí y algo se va a derivar para crear una nueva línea de negocio o un nuevo producto o una mejora a un producto. Entonces vamos con el segundo. El tercero, perfecto. Sería aprender a decir no. Y aprender a decir no en una empresa es a lo que no está o lo que va en contra de nuestros valores o principios. En una empresa debemos establecer esos valores que nos van a regir como empresa,
que se van a convertir en los baluartes y es lo que vamos a transmitir y que hace una empresa que trasciende en el tiempo. Los valores de una empresa son tan importantes como la misión, la visión, los objetivos y cuando nosotros tenemos claro cuáles son esos valores podemos decirle no a todo aquello que vaya en contra de nuestros valores. Totalmente, hay que crear una cultura organizacional. Una cultura organizacional. Y también no cedemos ante las tentaciones que nos pueden hacer el quiño cuando las cosas no van bien y de repente decimos, bueno, entonces ya no voy a hacer esto, sino que me voy a dedicar a hacer eso y te olvidas del core de la empresa, te olvidas de lo importante, porque te empiezas a distraer por lo que está en tendencia y entonces crees que eso es porque te hace ruido, pero realmente lo que estás es desviándote del camino. Entonces hay que aprender a decirle no a todas esas tentaciones en los negocios que suelen venir, de pronto un inversionista que no le va a traer cosas buenas, de pronto desarrollar un servicio porque el del frente lo desarrolló y tú crees que te va a ir bien, o desalinearte de los principios y valores de la empresa. No está en el ADN. Que no está en el ADN. No está en el ADN de la empresa, no lo vas a disfrutar. Olvidarte del qué dirán. Cuando uno es empresario, cuando uno es emprendedor, es muy susceptible de ser, digamos, de que se te baje la caña, como dirían aquí, de una manera más tropical, ¿no? Es decir, empieza a opinar todo el mundo alrededor de tu negocio y bueno, terminas como prestando la atención a tantas voces que puedes sucumbir en la tentación de ir al fracaso por estar escuchando a otra gente. Entonces, olvidarte del qué dirán es enfocarte en lo que tú sientes, en lo que tú crees, en tus propósitos, en tus objetivos, en tu misión. Nadie puede ver el negocio más claro que tú. Puedes tener miles de asesores, de gente que te ayuda a perfeccionar esa idea, pero el propósito es tuyo, tú vibras con eso. Tu pasión está por encima de todo lo demás. Y cuando la gente cree que no, y tú estás convencido de que sí, porque has madurado tanto la idea, lo vas a hacer posible. Entonces, es eso, olvidarte del qué dirán. Ay, mira, ese que se la pasa ahí, ese que parece un loco, veamos, Walt Disney. Walt Disney, ¿cuántas veces, cuántos años lidió con tantos no, con toda la gente pensando que era un loco? Y miren lo que hoy en día Walt Disney. Igualito podemos hablar de Walt Disney. Hay algo que me llama mucho la atención y que lo prediqué en nuestra oficina, que ellos dijeron, vamos a inaugurar esto y no van a llegar clientes, van a llegar invitados. Muy bien. Desde entonces, en Walt Disney solo atienden invitados. Cuando tú tienes un invitado en tu casa, ¿tú qué haces? Te desvives por atender a ese invitado, la mejor silla, el mejor puesto, lo mejor. Pero cuando hablamos que voy a atender clientes, llevas una prevención. ¿Qué tal si cambiamos el concepto y solamente atendemos en nuestros negocios invitados? El servicio se va a desplegar y va a ser algo increíble. Amar plenamente. ¿Cómo se traduce esto en el negocio? Tú tienes que amar lo que haces, amar tu negocio y enseñarle a tus empleados a ponerse la camiseta desde la pasión, desde el amor, desde el enfoque. Y un empleado que no se alinea a eso simplemente no hace parte de tu estructura y no pasa nada. Simplemente que no hace parte de eso y tiene que buscar otras cosas o ir a otro lugar donde se sienta más pleno. Pero amar plenamente es amar el proceso, amar los fracasos, amar las alegrías, amar las tristezas, amar los retos. Es entender tu negocio desde todas las ópticas, desde lo que... Hay muchas facetas del negocio que no te tienen que gustar, pero las tienes que amar. A mí no me gustan los números, pero tuve que aprender a quererlos porque, bueno, yo era muy buena en lo que hacía y los números siempre han sido una debilidad, pero entendí un día que si no tenías los números claros no iba a haber negocio. Entonces hay que amar el negocio en todo, desde lo que tú haces con pasión y desde lo que tú eres bueno, hasta todas las aristas que un negocio tiene que de repente no son tan divertidos para ti, pero que son fundamentales para que el negocio pueda salir adelante. Excelente esta reflexión. Bueno, miren, ese ADN de verdad no lo copiamos y lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a meter dentro de la cultura organizacional, que nos tardamos 6 meses en construirla y la seguimos construyendo porque esto es todos los días, esto es de reinventarse, todos los días de querer. Pero tengo una pregunta para ti. Bueno, no he terminado. Ok, ¿por dónde íbamos? Vamos por el sexto. ¿Sexto? Pero bueno, no lo tenemos que hacer todo, pero te voy a dejar con el sexto que me parece muy oportuno para hablar de negocios. Okay. Y tiene que ver con el ser auténtico. Encontrar la autenticidad se puede, digamos, equiparar en términos de negocios en esas empresas que te inspiran, que tú dices, wow, mira, me encanta la cultura de negocios de esta empresa, me encanta la organización, que no tiene que ser de tu mismo nicho.
tú puedes implementar digamos, esas cosas que te gustan de otras grandes empresas y traerlas a tu propio nicho de mercado y a tu propia compañía. Ser auténtico no significa que tú no te inspires, que tú no te muevas por algo, decir, oye, mira, fui a esta cosa, me encantó cómo servían, cómo atendían al cliente, el uniforme que tenían, la manera como presentaban las cosas. Eso está bien que lo tengas, pero no intentes copiar ni el negocio de enfrente, ni el de la competencia, ni el de al lado, porque es que tu negocio es una marca personal. Tiene su propia personalidad, tiene su propia voz, su propio tono. Es buscar esa diferenciación en el mercado a partir de ser auténtico. Y solo los negocios que son realmente auténticos, que tienen una voz real, son los que finalmente van a trascender, especialmente las nuevas generaciones, que son tan críticos en esto y que buscan muchas cosas que van más allá de lo aparente. Es decir, los negocios que hoy en día piensan que alinearse a una causa, ponerle la voz, ponerle un tono, ponerle un timbre a su negocio no es importante, están condenados a morir en el tiempo, porque un muchacho hoy en día, antes de hacer un negocio contigo, primero ve qué eres tú, con qué te identificas, con qué te alineas, qué es lo que tú haces que vaya en concordancia conmigo. Mis hijas, por ejemplo, me dicen, yo a ese restaurante no voy porque ahí sirven en plástico y el plástico daña el planeta. Yo no voy a este parque porque ahí hacen maltrato de animales con las orcas. Entonces tú dices, oye, espérate, nosotros no veíamos, los boomerang, la gente de mi generación no veía eso. Hoy en día las tonas. Hoy en día los muchachos, lo primero que dicen, mami, es que yo estoy comprando ahí porque imagínate que ellos apoyan una causa súper linda y la plata va para los niños y va para las mujeres y va para el medio ambiente y tú te quedas, ok. Entonces hay que ser auténticos y encontrar esos puntos que puedan conectar con las nuevas generaciones y los futuros clientes. O sea, hay que generar valor. Nosotros totalmente. Acá, eso es lo que todos los días, desde la comunicación, o sea, nos especializamos en hacer reservas de alquiler de carro y tenemos que generar valor en ese proceso, ser únicos, auténticos, disfrutarlo, porque es que, entre otras cosas, cuando estamos montando todos los procesos, los vivimos y los disfrutamos, nos reímos. Abrazar los años sin vergüenza. Es decir, en las empresas como en los seres humanos, el tiempo que tú llevas en el mercado es fundamental para madurar los negocios. Entonces, qué bueno es que un negocio 5, 10, 15, 20 años, pero tienen que ser unos años bien vividos. Unos años que se noten, que trascienden, que los negocios maduran, no que se quedaron estancados en el tiempo. El otro mandamiento que podríamos aplicar aquí... el octavo, el que viene ahora. Ajá, el que viene ahora es el noveno. El noveno. El noveno que tiene... el octavo. El noveno es cosechar la paciencia. Todo el mundo ve la punta de la montaña, pero, bueno, no, del iceberg. Hablemos del bloque de hielo. Cuando nosotros vamos en el mar y vemos la punta de la montaña, ahí dice... Pero no te has dado cuenta todo lo que va abajo en la estructura, como el bambú, cuando lo siembras, 7 años para que pueda germinar. En los negocios hay que tener paciencia, porque es que las raíces tienen que ser profundas para que puedan soportar el éxito o puedan soportar los embates del tiempo o de los malos momentos. Y se requiere paciencia. Ningún negocio se hace de la noche a la mañana. Y los negocios que se hacen de la noche a la mañana, cuando no tienen una estructura fuerte en su fundación, son muy fáciles de que terminen cayendo ante cualquier eventualidad. Entonces hay que cosechar la paciencia en los negocios, saber que tienen un tiempo de germinación, que llegan a la maduración y que permiten que trascienda el tiempo. Lo otro es, obviamente, abrazar todas las experiencias, porque de eso se tratan los negocios. No te dé miedo equivocarte, no te dé miedo a fracasar. Tienes que hacer la ley rápido. Vamos y fracasamos y lo que no funcionó se va y implementemos lo nuevo. Pero no tengas miedo a esos cambios, porque van a ser importantes para poder llegar a ese punto de diferenciación en el negocio. Por eso tenemos que tener un departamento de innovación y desarrollo permanente. Totalmente. Para ir probando, desechando, adaptando y nuevamente, y ahí está el proceso de innovación todo el tiempo. Ok, bueno, ya tenemos aquí los 10 mandamientos. Sí, el último es aprenderse a burlar de ti mismo. Así somos las empresas. Lo que hicimos mal, reírnos de lo que hicimos mal, y lo que hacemos bien, sentirnos orgullosos de eso. Que lo hicimos y fuimos auténticos en hacerlo. Exactamente.
Eso es lo más importante y vamos a dejar un legado en alguna generación. Bueno, ahora sí viene la pregunta, que ahí me contaron que sí lo hiciste, pero bueno. ¿Trabajarías gratis para invertir en tu primer activo? Totalmente, y ya lo hice. Lo hice por mucho tiempo, además. Cuéntanos esa historia, por cómo así que tú trabajaste gratis y ¿sabes cuál es ese primer activo? ¿Cuál es? El conocimiento. Ah, sí, totalmente, claro que sí. Claro Sí. que sí. Cuando yo estudié comunicación social y periodismo aquí en la Cuéntanos esa historia, sí, pero bien Rápido, yo estudié Ok. comunicación social aquí en la Universidad Autónoma y en mi familia no había ningún periodista que nos antecediera. Entonces, la probabilidad de que yo llegara a trabajar en medios de comunicación de acuerdo a la lógica de la gente era muy poca. Porque yo no conocía a nadie en medios de comunicación, veníamos de Sincelejo, vine a Barranquilla, nunca había tenido acceso a una cabina de radio, no sabía qué era eso. Y cuando yo llegué aquí, por cosas de Dios, un profesor me dijo, Lisette, ¿quiere hacer prácticas en Caracol? Yo tenía 17 años. Y yo dije, ok, no hay dinero, no importa, en mi casa no había plata. Entonces, no había plata, así que yo tenía el compromiso de estudiar para poder pagarla, para poder salir adelante y ayudar a mi mamá a sacarlos a ustedes y a salir yo. Y entonces, cuando a mí me dieron esa oportunidad, yo no tenía plata para estar tomando buses a cada ratico. O sea, yo podía agarrar solo un bus, no podía agarrar 3 ni 4 porque no había dinero para eso. Entonces decidí que sí iba a hacer las prácticas, que eran gratis, y caminaba muchísimo todos los días para poder llegar a Caracol temprano. Pero ahí en Caracol empecé a conocer a los grandes del periodismo aquí. Y empezaron a ver que yo era muy juiciosa, que era muy seria, que me gustaba hacer las cosas, y poco a poco me fui ganando la confianza de estos jefes. Y entonces esas fueron mis primeras prácticas, el noticiero de las mañanas de Caracol. Y me acuerdo que el negro Casiani me decía, Lisette, pero es que tú caminas mucho y son las 4:30 de la mañana y que te pueden hacer algo mientras tú estás caminando todas esas cuadras solas. Entonces él tenía una moto y pasaba por mí a las 4:45 de la mañana para llegar al noticiero a las 5 de la mañana. Yo a las 7:45 salía de ahí, agarraba un bus para la Autónoma para entrar a clases a las 8 de la mañana. Y así trabajé gratis en Caracol. Luego ya de Caracol un día Ernesto Macauslan me encontró en la calle y me dijo, Licho, ¿qué estás haciendo? Ya él no estaba ahí, había empezado a trabajar con Jorge Cura. Me dijo, mira, quiero llevarte para el noticiero de Jorge. Ahí con Jorge Cura, entonces hice muchos años gratis también, bueno, mucho tiempo gratis. De ahí pasé al Heraldo y también trabajé gratis. ¿Cuántos años fueron 3 Heraldo años. gratis? 3 años Gratis, y mi primer increíble. sueldo fueron 60,000 pesos. Me dijeron, yo dije, bueno, mire, ya me tengo que ir para Sincelejo, ya terminé la carrera y pues aquí no me pagan y mi mamá necesita que yo trabaje. Y entonces me dijeron, espérate un momentico. Al día siguiente llegué, el director quiere hablar contigo. Yo dije, llegué, el director nunca había hablado conmigo, yo era una practicante. Llegué y me dijo, Lisette, ¿cuánta plata necesita usted para vivir aquí en Barranquilla? 60,000 pesos era mi gran cuenta. 25,000 la pensión, 35,000 la pensión, 15,000 pesos en buses y los otros 15,000 para, no sé, los compré en zapatos, que le llevé zapatos a todos, me acuerdo. Fue la primera vez que recibí un sueldo, 60,000 pesos. ¿Qué pasa con las personas que te veían trabajar gratis? O sea, No. Yo no me pude graduar con toda la gente de la universidad porque yo trabajaba y estudiaba, entonces yo no tenía tiempo para estar en rumba, para estar perdiendo el tiempo. Yo me la pasaba en el periódico y en la universidad y me quedaba muy poco tiempo. Entonces, no, pues mis amigos, ellos siguieron la vida de jóvenes y lo que pasó fue que yo nunca... La primera vez que yo hice una hoja de vida en mi vida fue en el 2003 y yo terminé en el 90. Nunca necesité una hoja de vida para trabajar en Barranquilla porque me fui conectando, la gente me empezó a conocer y ya era, Lisette, necesito que vengas a trabajar aquí, te necesito aquí. Y así empezó una carrera muy sólida aquí. ¿En algún momento hubo alguna crítica de parte de alguien por qué lo hace gratis? Bueno, los compañeros cuando terminaron la universidad, que ya yo estaba trabajando en medios, me decían, ay, Lisette, ayúdame a conseguir un puesto. Entonces yo les decía, bueno, pero va a ser gratis. No, gratis no, porque es que ya yo soy una profesional.
bueno, sí, pero nadie te conoce. Y en medios es muy, el nombre es lo que tú construyes. Bueno, pero es Entonces que para es todo complicado. se necesita que tienes que tener ese primer activo. No existe, imagínate, yo tuve la oportunidad de ser formada por los más grandes maestros del periodismo aquí. Yo trabajé con los más grandes. O sea, ¿qué te puedo decir? Lo que la gente quería en su momento hacer, a mí se me dio. Trabajé en El Heraldo, trabajé con Olga Emiliani, trabajé con Ernesto Macaulay, trabajar con Jorge Cura. O sea, eran los grandes del periodismo que fueron mis maestros. Así que es definitivamente un consejo para los jóvenes e incluso para los adultos, es que cuando el sueño te quita el sueño, estás en buen camino. Es importante que lo sientas así. Sí, vivir que la el pasión. sueño te quite el sueño. Porque si el sueño no te quita el sueño, no es el camino correcto. Porque, ¿cómo sabes tú que es algo que realmente vale la pena? Cuando tú estás dispuesto a hacer eso, hasta gratis, y lo disfrutas y no te lamentas, y tú dices, mira, qué bacano, aprendí esto, y llegas con el bolsillo vacío y te dicen, ajá, y no trajiste nada. No traje nada hoy, pero como yo sé para dónde voy, te aseguro que voy a traer mucho después. Todas mis amigas tienen las fotos del día del grado, yo no estoy con ninguna. ¿Sabes en qué foto estoy yo? Con la gente del Heraldo y con Ernesto Macaulay. Yo me gradué con ellos. O sea, Ernesto, que siempre me quiso muchísimo, en el Heraldo habíamos muchos periodistas que no nos habíamos graduado, habíamos terminado, pero no nos había dado tiempo de graduarnos porque había que hacer todo este proceso, los preparatorios, la tesis, y ya nosotros estábamos trabajando y eso no nos daba tiempo. Entonces la universidad dijo, a todos estos periodistas hay que darles el grado porque ellos necesitaban tener el registro de eso, ¿verdad? Y solo quedaba registrado cuando te daban el grado. Entonces nos graduaron, y como nos graduaron a 4, Rosario Borrero, Alice López, Roxana Castillo y yo. Y entonces Ernesto decía, ¡ay, mis mujeres! Voy a hacerles una cena a mis mujeres. Y bueno, él cocinó, y esa es la foto que hay, pero yo no tengo fotos de grado con nadie que terminó conmigo. Bueno, Lisette, la verdad es que tú nos has dado toda una enseñanza, o sea, tanto a los jóvenes que hoy día muchas veces se gradúan. Yo sé que es muy importante, o sea, es muy importante decir, ya me gradué, tengo derecho a un salario, tengo derecho a una paga, eso es lo natural. Sí, pero más allá de todo eso, pues tenemos algo interno que se llama esa pasión y ese aprendizaje que yo tengo que tener, porque yo tengo que tener unas garantías de allí en adelante de algo. O sea, una cosa es aprender a nadar en piscina, que es lo que nosotros hacemos en la universidad, y otra cosa es nadar en el mar de tiburones cuando salimos al tema laboral. Y ese nadar en un mar de tiburones no se aprende con la piel, se aprende afuera. Sí, yo pienso, Nacho, que mi consejo para los muchachos hoy en día, porque yo así o sea, me pasó a mí, Sí. es que no esperen terminar para trabajar en lo que aman. Porque es muy complicado ya teniendo un título salirte a regalar, porque es que tus papás te van a decir, pero mijo, ¿cómo así que tú vas a trabajar gratis si yo te pagué a ti una carrera de tantos años? Así que mi consejo es que tú comiences desde tempranas etapas de la universidad a buscar eso, a buscar esas prácticas, a decirle a una persona, si tú admiras una empresa, tú dices, mira, yo quiero trabajar en esta empresa, ¿qué tengo que hacer? Vas todos los días a decirle, mira, ustedes no necesitan aquí a alguien, y no esperes que vas a empezar en gerencia. Yo era la niña que hacía todo, y yo no me sentía usada ni subutilizada. Yo decía, bueno, me mandaron a hacer esto, lo hice, me mandaron a sentarme, me senté. No hay problema, pero estoy aquí. Empiezo a ver qué pasa, que esa empresa ve tu interés, ve que eres una persona capaz, ve que eres una persona que quiere aprender y que termina haciendo lo que hizo el Heraldo conmigo. Ey, no me la dejes ir. Vamos a ofrecerle un trabajo. Y eso no tiene que ser toda la vida, ¿eh? Y tú puedes seguir así. Yo mira, después de ganar un sueldo en el Heraldo, me quedé sin trabajo y comencé a trabajar gratis otra vez para televisión. Yo decía, ay no, pero ¿cómo así que después de yo tener una me pagaban con publicidad? Yo en mi vida había vendido nada.
Y Jorge me decía, y tienes que aprender a vender. Y yo, Jorge, pero dame 100,000 pesos, imagínate tú. Dame 100,000 pesos, lo que sea. No, porque tienes que aprender a vender. Y resulta que después de haber ganado un sueldo, volví a empezar sin nada. Entonces, a ganarme 100,000 pesos vendiendo publicidad. ¿Y qué pasó? Que al final del camino en mi vida como periodista aquí, terminé siendo una periodista súper bien pagada, muy reconocida, muy respetada, muy querida en el medio, a lo que le debo muchísimo, pues, de mi parte profesional. Le debo a Telecaribe, al Caribe, mi integridad como periodista, mis valores, mis principios, la ética, todas esas cosas que parecen que no son importantes, pero que al final, que para una tona, cuando ya llegas a cierta edad, descubres que es lo fundamental para poder seguir avanzando. Conocimiento, pasión, ética y venta. ¿Listo? Increíble, ahí está todo. Ahí está todo. O sea, no todos tenemos que vender. Nuestra hoja de vida, lo que sea, hay que aprender a vender. Totalmente. Sí, hay que aprender a vender. Bueno, nos despedimos, Lisette. Muchísimas gracias. Muy agradecido. Este es nuestro tercer capítulo de la oficina de Nacho. Me encantó estar en tu oficina y además tomando un buen café. Listo, ya saben. Aquí están las puertas abiertas. Las hojas de vida las pueden mandar. Nos escriben por el interno. Inversionistas recibimos todo aquel que se quiera meter en esta oficina donde nos la gozamos y la pasamos muy divertido. Bienvenidos.